Ahora sí. Ya estamos grabando. Esta es la última sesión de la clase, del curso. Ya van a poder irse a descansar. Ha sido un trimestre complicado para todos. Yo sé que ustedes están agotados. Esperemos que en sus casas les vaya muy bien, que toda su familia esté muy bien. Traten de echarle todas las ganas posibles porque todavía el trimestre no termina. Y pues vamos adelante, ¿sale? Está el equipo, el penúltimo equipo de Big Data. Esta presentación está a cargo de José Vicente Flores, Aglaem Amairani Flores, Maritza Mesa, Arturo Ochoa, Esmeralda Ortega. Ahorita yo voy a pedir que los necesito ubicar. Yo solamente tengo en la mente la imagen de lo que explicó Arturo, de lo que explicó a Mairani, de lo que explicó esta Esmeralda y Maritza. No ubico a José Vicente, entonces para que no lo deje de darle su calificación, los necesito ver. Van a hacer el resumen y a precisar las cosas que les pedí que precisaran en la clase pasada. Voy a compartir pantalla. Maritza, ¿a qué? No puedo compartir pantalla. Okay. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Quién empieza? Arturo, ya para solo resumir lo de las 5 veces, profesora, por favor. Ok, entonces vamos a las 5B. Maritza, ¿ubicaste lo que te comenté de Alan Turing sobre la semiótica y la semiología en la información? Aquí está. Empezamos con fuentes de Big Data, desde aquí hasta la evolución de las 5B a las 7B, por favor. Sí, bueno, les comentaba que estas son las fuentes de Big Data, la transacción de datos, de registro, las transacciones de los datos de registro, los eventos, los correos electrónicos y las redes sociales. Una pregunta, Arturo, ¿a qué te refieres con los datos de registro y a qué te refieres con eventos? Un ejemplo de cada uno de ellos. Los datos de registro son, por ejemplo, todo lo que una página registra cuando haces uso de ella. Y los eventos, es decir, no me quedó tan claro, pero creo que es cuando por ejemplo, tienen como no sé cómo explicar ese de eventos, profesora. Tiene como se me fue la palabra ahorita. Como una huella. ¿Eh? Es como una huella digital que nosotros dejamos al andar en la red. Ajá, pero es que, bueno, donde lo leí decía de otra forma, pero ahorita no me acuerdo cómo decía. Pero sí pues se refiere precisamente a eso. Ok, entonces sí, los datos de registro, todas las páginas de internet tienen un contador. Muchas ocasiones estos contadores están vinculados con otros, digamos, pequeños robots que son las cookies, y los eventos es la huella de registro en su andar en internet, cuántas veces cambian de página, cuánto tiempo se mantienen en la página. Es decir, son como categorías de actividad más generales que se desarrollan al interior del internet. Y los datos de registro son la forma en la que se contabiliza el hecho de que un espacio en la red es visitado, es utilizado, genera interacción entre los actores. Entonces, por ejemplo, también un evento de interacción como de visita, también son categorías de análisis diferenciados sobre lo que nosotros hacemos en la red.
Los eventos son generales, aplican a todo nuestro andar, todo nuestro recorrido de la Internet, y los datos de registro son muy particulares y generalmente se aplican a páginas muy particulares. Ya tienen ustedes muy claros que tiene que ver sobre las transacciones, los correos electrónicos y redes sociales. Lo de las transacciones, tengan en cuenta lo que nos expusieron los compañeros de, me parece que fue de Juan Carlos y compañía, el otro compañero Juan Carlos, ¿se acuerdan lo que expusieron ustedes? Déjenme ver mis notas. Con el ETEL, que esta parte de los datos informáticos financieros, me parece que fueron los chicos de CRM. ¿Sí? Entonces, sí, seguimos contigo, Arturo. Sí, profesor. Esto es como ya les había comentado, las 5 Bs. Esto viene a partir de, bueno, el primero que implementó esta no eran 5, eran 4 Bs, fue IBM, que fue quien hizo como esta propuesta de las 4 Bs, pero después, conforme fue avanzando todo la información y todo lo que necesitábamos tener, subió a 5 Bs, que son estas las que se estaban manejando anteriormente. ¿Eso? ¿Mande? Nómbralas. Volumen, gran cantidad de información, que es la gran cantidad de información difícil de procesar con el equipo de cómputo tradicional. La velocidad, que son los datos que se generan a una velocidad sin precedentes. El valor, que es necesario saber qué tan pertinente es la información para los objetivos que se buscan. La veracidad, las empresas deben asegurar que los datos que se recopilan tengan validez. Y la variedad, que son los datos que se obtienen de diversas fuentes, herramientas y plataformas. Esos eran después evolucionó a esos 5B. La que sigue, por favor. Y como dice aquí, sin embargo, es necesario complementar estas dimensiones para indicar aspectos de Big Data que van más allá de lo técnico. Las dimensiones de volumen, velocidad, variedad y veracidad dan origen a las 4 Bs de las propuestas por IBM, que es la que les comentaban, y proveen una heurística para determinar cuándo un régimen de ejecución y adición de datos constituye una Big Data. Esto es porque también debemos de considerar otras dimensiones que es lo que le vamos a evolucionar abajo, para poderlo ya también complementar y hacer un completo Big Data. Debido al volumen y la velocidad, es necesario desarrollar una infraestructura computacional que permita almacenar y administrar los datos adquiridos de manera segura. Enfatizamos que esta infraestructura no solo constituye un riesgo digital, sino que además debe garantizar el rápido acceso y procesamiento de datos, permitiendo los múltiples análisis requeridos. Esto es, por ejemplo, si en un hospital que se necesita tener una gran cantidad de información acerca de un paciente, pero obviamente pues no solo es un paciente, son muchos pacientes y para diferentes áreas. No sé, por ejemplo, cuando uno llega con el médico general, le hace la revisión y él pues hace sus anotaciones, pero obviamente pues si te encuentran, no sé, que tienes algo en el riñón o en el pulmón, pues te manda con el especialista del pulmón. Si te encuentra algo en el corazón, pues te manda con el corazón. Y obviamente cuando esa información pues se debe de guardar. Entonces cuando tú vas después al área de especialidad de cardiología, pues obviamente esa información pues tiene que generarse de algún lado, que es la que el médico familiar pues hizo. Entonces ya después el cardiólogo, usando esa información, que es después él registra su propia información, y entonces es así como te van haciendo un análisis general de toda la información de todos los estudios que te hacen, de todas las especialidades que hay, pero obviamente pues también debemos de tener cuidado, porque pues toda esta información puede ya sea duplicarse, porque pues también hay personas que tienen el mismo nombre, o
puede llegar a salir, por ejemplo, no sé si la recepcionista tiene acceso a esa clase de información, puede esa información salir y hacerse un mal uso de ese tipo de información. Entonces también tenemos que tener cuidado con esas 5B y es por eso que evolucionó en estas 7B que a continuación les presento, que es el volumen de información, que es la cantidad de datos que son generados y almacenados con la finalidad de procesar para transformar los datos en acciones. Esto es como toda una cadena de proceso, como, no sé, por ejemplo, una cadena de ensamble que entra, no sé, la materia prima y se la van transformando en los diferentes departamentos para tener un producto final, que es así como yo lo estaría viendo. La velocidad de datos, que es la velocidad, es la rapidez en la que los datos son creados, almacenados y procesados en tiempo real. La que sigue, por favor. La 3, la variedad de los datos. Formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Documentos de texto, correos electrónicos, audios, videos o imágenes que tenemos en nuestro dispositivo móvil, perfiles de redes sociales, etcétera. Esto es, como yo les ponía el ejemplo, de cuando vas al doctor, pues obviamente los análisis que te hacen, no sé, radiografías o de laboratorio, pues obviamente también aparecen, no solo es lo que el médico familiar escribe, sino que, no sé, los que te hacen el estudio de laboratorio, pues lo que anotan los del laboratorio, qué exámenes te hicieron y qué resultados tuvieron. La veracidad de los datos es la incertidumbre de los datos, es decir, el grado de fiabilidad de la información recibida. Obviamente no es lo mismo que el médico te diga, pues creo que tienes, no sé, hepatitis, a que ya el del laboratorio con unos estudios ya haga, verifique que realmente tienes hepatitis o que lo descarte. La que sigue, por favor. La habilidad. Viabilidad. La capacidad que tienen las... Sí, viabilidad. La viabilidad. Capacidad que tienen las compañías de generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. Esto es lo que yo les comentaba, o sea, no solamente es tener mucha información de los pacientes, sino hacer un uso eficaz de toda esa información que tienen, porque si no, pues, como antes, ¿no? Que ibas, llegabas a tu cita y dejabas tu carnet. De ahí la secretaria iba a archivo clínico, del archivo clínico lo llevaban con el doctor, del doctor lo mandaban con el especialista, o sea, todo eso pues alentaba el proceso, ¿no? Y ahora con esta viabilidad, pues todo es rápido, o sea, todo se sube a la información y todos los que necesitan tener esa información en el momento la pueden ocupar. No se tienen que esperar a que manden a la secretaria de archivo clínico y que traiga el archivo, sino que ya lo tienen en la nube. Vaya. La que sigue, por favor. Visualización de los datos. Modo en que los datos son presentados para encontrar patrones, claves ocultas en el tema a investigar. Esto es, pues, ya que tienes esa información, ¿cómo lo vas a interpretar? Porque obviamente, pues, el de laboratorio, como les comentaba, pues nada más te da el resultado, pero quizá él no sabe interpretar esa información. Entonces, ya cuando tú regresas con el médico familiar, el médico familiar te dice, pues la información que me da el laboratorio es que sí tienes hepatitis o sí tienes algo en el riñón. Y entonces ya con base en esa información, pues el médico te puede mandar al especialista. La que sigue, por favor. Y ya para finalizar, el valor de los datos. Datos que se transforman en información. Esto a su vez convierte en conocimiento y en acción o en decisiones. Pues esto es ya lo que les comentaba ahorita, ¿no? O sea, ya con base en esa información, pues el médico familiar ya puede tomar la decisión de mandarte con el especialista si es que así lo requieres, o realmente te dice, no, pues solamente es porque usted está comiendo, tiene alto el ácido úrico y está comiendo muchas carnes. Solamente, pues, no es necesario que lo mande con el especialista, solo deje de comer tanta carne o solo tome más agua, no sé, cosas así. Pues ya con estos datos que el médico familiar tiene, pues ya puede tomar la decisión correcta. Y ya eso es lo de las 5 veces.
que nos había pedido. ¿A dónde más nos vamos? Bueno, aquí solamente sí lo explicó Arturo sobre la viabilidad. Esta capacidad que tienen las compañías de generar un uso eficaz no solamente se refiere a contar con la infraestructura tecnológica para el manejo de grandes volúmenes de datos, sino que junto con la capacidad tecnológica tengan capacidad en términos de conocimiento humano, tanto para operar la infraestructura como para generar los algoritmos necesarios para el manejo de los datos. O sea, no solamente es tener tecnología, sino capacidad humana con conocimiento suficiente de experto en las últimas tecnologías para poder utilizar el hardware con este bien intangible que es el gran volumen de los datos. Estas 7 Bs están vinculadas precisamente con estos Big Data. Y una pregunta que puede venir en el examen es, por ejemplo, ¿de qué depende que estas fuentes de Big Data incrementen o, digamos, hagan válido estas 7 Bs, ¿no? O sea, ¿por qué estas fuentes de Big Data pueden aumentar o no aumentar y poder transitar de las 5 Bs a las 7 Bs en determinados contextos? Faltaban otros 2 datos, ¿no, Maritza? El de el streaming. Sí, ese está en la diapositiva número 7, por favor. Entonces, antes. Aquí está. Ahí está. Y le toca a mi compañera Esmeralda. Ok, Esmeralda. Bueno, el streaming No son te los datos que se escucho. generan ¿Puedes poner tu video? Sí. Y subir un poquito más tu voz, porque yo no te escucho. No sé si los compañeros te alcanzan a escuchar. Ahí. Muy bajito, pero sí. Son los datos que se generan constantemente a partir de miles de fuentes de datos que normalmente envían los registros de datos simultáneamente en conjuntos de tamaño pequeño. Ajá, y como cuál puede ser, explícanos. Que juntan información fuentes, realizándolo una solo para así disminuir la base de datos. No se te escuchó, Esmeralda. ¿Ahí se escucha? Ya. ¿Ya? Sí. El streaming son datos que se generan constantemente a partir de miles de fuentes de datos. Esto quiere decir que se juntan miles de información de diversos campos, ya sea de clientes, empresas, para generarlos en unos solos y poder acceder a ellos más rápidamente. Pero ¿quién los genera? Danos un ejemplo. Más adelante se los voy a mencionar. Bueno, ¿puede cambiarme, por favor? Le sigo. Ajá. Bueno, incluyen diversos tipos de datos, como lo son los archivos de registros generados por los clientes. Estos utilizan sus aplicaciones móviles o web. Pueden ser también las compras electrónicas, las operaciones bursátiles, así como la telemétrica de dispositivos conectados a instrumentación de centros de datos. Okay. ¿Puede poner la siguiente? Y como ejemplos pusimos: la institución financiera controla los cambios en la bolsa en tiempo real, procesa el valor en riesgo y modifica las carteras automáticamente en función de los cambios de los precios de las acciones. Y el otro ejemplo que pusimos es un sitio web, el cual controla su conjunto de datos de los dispositivos móviles de los cuales los clientes acceden sus diversos
diversos tipos de información en tiempo real acerca de los inmuebles, bienes y servicios que van a comprar. Miren, por ejemplo, están bien estos datos, estos ejemplos acerca de la información financiera que además tiene que ver con infraestructura particular de una organización, pero por ejemplo, hay otro tipo de proyectos basados en datos streaming. El caso particular que vimos hace poco por parte del gobierno de la Ciudad de México, desarrolló un algoritmo con base en los datos streaming que generan los celulares para identificar cuál era el nivel de movilidad en la Ciudad de México y en el Estado de México, de tal forma que sabían qué personas, o sea, o qué celulares salían o no salían de su casa, se trasladaban a las digamos, por espacios muy largos y demás. Ahora, aquí lo más importante es que es un conjunto de algoritmos que van escalando para generar un dato, una información sumamente estructurada, y que este conjunto de algoritmos va a integrar datos de diferente naturaleza a partir de una serie de comunicaciones, y aquí es bien importante, es donde se suma la comunicación con la información, la comunicación, los medios de comunicación, cómo los envían para poderlos procesar. Otro tipo de ejemplos son, están vinculados con las redes de los, para las alertas de los sismos. Las alertas de los sismos conjuntan datos de monitoreo respecto de lo que pasa en determinados lugares muy lejos de nosotros, con diversas metodologías, y a partir de esas metodologías generan un dato. ¿Qué es lo más importante de estos sistemas de monitoreo de los sismos? Que el algoritmo debe ser suficientemente eficaz para lanzar la información resumida, muy estructurada, de que que se viene un sismo, y que por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, nos llegue la alerta sísmica con el suficiente tiempo para poder enfrentarla y ponernos a salvo. Entonces, hay tecnologías que ustedes pueden utilizar fácilmente. Una de estas es el streaming, y pueden generar proyectos innovadores para sus empresas, para sus negocios, para ustedes mismos, muy interesante. ¿Cuál falta, Maritza? Iba a mencionar otro ejemplo de streaming, por ejemplo, en un caso como más real, que todo el mundo utiliza YouTube, todo el tiempo para poder escuchar canciones no es necesario que las tengas guardadas en tu dispositivo, simplemente tú la buscas y en tiempo real la reproduce, ¿no? Y también cuando estás escuchando una canción te sale un anuncio, o a veces salen como encuestas que hace YouTube, y eso también pues es un ejemplo como muy claro y que podemos ver como a simple vista de streaming. Ay, sí, eso por ejemplo lo pueden ver en el caso de cuando alguien transmite, o sea, ahorita estamos en el tiempo del streaming, se hacen los conversatorios, las conferencias, los webinars en vivo, en directo, se transmite, por ejemplo, en un Zoom, pero el Zoom puede estar vinculado a una página de internet, pero también podemos mandar la señal a Facebook. Una vez que ya está la señal, o en una página de YouTube o en una página de Facebook, en Facebook se le puede dar como una réplica, de tal forma que eso que yo hago por medio de una herramienta como Zoom, que comparto la señal de Zoom, que además está en internet, a una página de Facebook, esa página de Facebook puede multiplicar la señal para ser retransmitido vía streaming en donde quiera que la seleccionen, ¿sí? O sea, no solamente es para estructurar también información, sino para replicar información en tiempo real. Ahora, esto que habla Maritza, Esmeralda, es posible porque es el lenguaje, digamos, informático. Al hacer estas retransmisiones, lo que están haciendo es precisamente
articulando estas miles de fuentes de datos que se están generando en un evento que es una videoconferencia, ¿sale? ¿Algo más? Ya nada más me faltó No, que me creo que dieran ese dato de lo de el aprendizaje virtual, ¿sale? Vamos sí, a sí, nos pasar, faltó eso. sí, vamos, eso está muy ligado, por ejemplo, con los chatbots, con los asesores digitales, estos sistemas de asistencia y de respuesta automatizada que generan, o sea, parten de una implementación de una conversación ideal para atender a un usuario de alguno de los servicios, pero lo más importante es que esas, digamos, herramientas informáticas pueden tener capacidad de aprender por sí solas, y ese aprendizaje virtual hace que genere un proceso de automatización, pero sobre todo de autonomía de la automatización, y es a lo que se le llama inteligencia artificial, en donde no requieren que lleguen los expertos desde afuera a incorporar más información para que, ¿por qué? Porque la tecnología misma va aprendiendo de su interacción con el usuario. Y ese es un tema fundamental y está muy ligado también con Big Data. Bueno, realmente ya se dieron cuenta que todo está ligado. ¿Van a hacer alguna conclusión, Maritza? Pues la que ya teníamos, que es una disciplina apasionante y que engloba pues infinitas posibilidades, que va a suponer una revolución en nuestra vida diaria, y pues ahorita en la actualidad creo que ha servido de mucho, ¿no? Porque sin estas herramientas, quién sabe ahorita cómo estuviéramos llevando pues las clases, ¿no? Y es importante, y supongo que pues ya esta modalidad ya no va, ya no vamos a retroceder, al contrario, vamos a seguir avanzando. Así es, ahorita estamos nosotros en un punto de quiebre donde tenemos que aprender todos ustedes, ser más autónomos nosotros, a cambiar nuestras prácticas pedagógicas, dejar de ser el centro y hacer que ustedes investiguen para que, o sea, tenemos que invertir el aula a través de estas herramientas informáticas. Es muy difícil porque nuestras estructuras de comportamiento, de interpretación son diferentes. Hay dos datos que me gustaría que todos analizaran fundamentalmente, y tiene que ver con lo de los datos estructurados, pero sobre todo con la semiótica y semiología que deben de estar presentes en el conjunto en el manejo de una gran cantidad de datos. Yo le platicaba a Marisa que deben de ver la película de Alan Turing, en donde, o sea, ya habían hecho todo lo mecánicamente con los hardware bien. ¿Qué era lo que faltaba? Agregarle un componente humano de la comunicación al algoritmo que estaba trabajando los datos para identificar los mensajes de los espías alemanes. Y eso es algo sumamente complicado porque implica tener pues una gran capacidad de conocimiento de la humanidad para aplicarla junto con la tecnología. Son de los datos que faltaron. Dejo de compartir, y dado el Gracias, tiempo, profesora. vamos, mándeme. No, que gracias. Gracias a ti. Vamos a compartir, ya está Diego Lascano con su compañera y compañero. Ya solo estoy yo, maestra. Mis compañeros tienen temas con su internet y sus equipos, creo. Pero voy a exponer. Ok, entonces. ¿Está todo bien? ¿Sí se ve? ¿Se ve la Se presentación? ve bien. Okay. Bueno, pues a nosotros nos toca hablar sobre la transparencia y la protección de datos en redes sociales. Bueno, ¿qué es la transparencia? Es aquello que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Es algo claro, evidente, que se comprende sin ninguna ambigüedad. Esto según la RAE. ¿Qué es la RAE? Vamos a dar ahorita conceptos bueno, los conceptos principales, y ya después vamos a entrar en las, ¿cómo se llama? Las especificaciones. Bueno, la privacidad.
Esa es la cualidad del privado, ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Y ahora pasamos a qué son los datos personales. Bueno, los datos personales son es toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen. Y algunos ejemplos de ellos son nuestra edad, el domicilio, el número telefónico, el correo electrónico, la trayectoria académica, laboral o profesional, el patrimonio con el que contamos, el número de seguridad social, CUR, las cuentas bancarias. A grandes rasgos es algo que nos da una identidad. Las redes sociales, bueno, pues todo el mundo las conocemos. Es un mundo virtual, son aplicaciones que operan a niveles diversos, como en el profesional, de relación y entre otros. Al principio se empezaba a hablar que las redes sociales eran unas herramientas, pero ahora ya solo son medio. Pero estas siempre permiten el intercambio de información entre personas y empresas. Con el uso de las nuevas tecnologías, el flujo de datos personales a través de la red ha sido extremadamente intensificado, exponiendo a los usuarios de problemas como el abuso, el acoso, el desprestigio, el fraude y entre otros. Son varios delitos que existen en correlación con el tema de redes sociales. Bueno, algunas de nuestras recomendaciones a grandes... Bueno, esto los voy a pasar al final. Pero bueno, entremos lleno con el tema, ¿no? Bueno, lo que yo les quería platicar acerca del tema de redes sociales es que va ligado de la mano, como ya hemos visto, con el Big Data, así como lo exponieron mis compañeros, ¿no? ¿Qué es el Big Data? Que es un conjunto de datos o combinaciones de tamaño, volumen, complejidad, variabilidad, velocidad de crecimiento, velocidad, dificultad de captura, gestión, procesamiento y análisis. A grandes rasgos, es una manera de explicarlo, es un procesador de los datos que va acumulando sin parar. Bueno, y esto nos dice que la integración de los datos revelan patrones sin idea que existían. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación de datos y la absorción de ellos crean patrones, sin embargo son intangibles para nosotros y a veces ni siquiera pensamos que existen. No tenemos ni la mínima idea. Miren, aquí les voy a compartir un video de una serie, de una película, no lo puedo poner a la presentación por el tipo de archivo que es, pero les voy a poner unos fragmentos de una película de Netflix. Miren. ¿Se escucha? No. Muy bajito. ¿No escucha? No, tío. No, Diego. Hay No, una pues mira, forma que más fuerte esto. tú seleccionas compartir tu audio, Diego. Ok, ya, a ver. ¿Me escuchan? Ya. Vamos a recomendarle el Club de Fútbol de la Tierra Plana. No le muestres noticias de deportes. No sé. No, perdón. Este es el final. Que no sé cómo hacerlo. ¿Sabe cómo puedo quitar el...? Ahí está. Ya, perdón. Y grabadas. ¿Qué imagen en específico te detienes a mirar? ¿Y cuánto? Como estoy compartiendo, mi internet está...
Si quieres verla platicando, son fragmentos de una documental dramatizado que se llama Los dilemas de las redes sociales. La primera escena de la que hablaba Diego es una representación de lo que puede ser 3 grandes compañías que tienen tratos con Facebook, o con una red social. Yo coloco como ejemplo Facebook porque es la más, digamos, de las más utilizadas, y cómo cada compañía va haciendo un perfil del usuario, pero las 3 tienen información y tratan de manera diferente esta información, este gran cúmulo de datos que genera el usuario. Entonces, bueno, se ve como que si hay como una especie de clonación del usuario de la red social, pero no, son estos perfiles generados a base o con base en algoritmos. Ahora sí, Diego. ¿O ya se fue Diego? Sí, ¿verdad? Sí se salió. Sí, se salió. Bueno, esa película de la red social, Dilemas de las redes sociales, es fundamental que la vean para que ustedes puedan, les voy a mandar también otro documento, otro video chiquitito, para que visibilicen la vulnerabilidad a la que están expuestos, pero sobre todo que vean cómo afecta a sus emociones esta sobreexposición de ustedes a las redes sociales, la famosa generación de una realidad virtual basada en estas comunicaciones que están que surgen en la inmediatez y con base en imágenes muy acotadas de la realidad. Entonces, sí necesitamos transitar a un tipo de usuario de redes sociales, un tipo de usuario de toda la tecnología digital diferente. También me gustaría señalar que la protección, la transparencia y la protección de datos son ese era el tema general que les tocó a los compañeros, no solamente en torno a las redes sociales, sino como gran tema que puede aplicar a las empresas privadas que se dedican a la tecnología, como Facebook, como YouTube, como Netflix, como ¿cómo se llaman estas? LinkedIn, etcétera, como también le afecta a las empresas privadas que no se dedican a ello, pero que ya en sus procesos, en su vida cotidiana hace uso de información digital, ¿sí? De igual forma aplica de una forma diferente, pero aplica a todo el sector público. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones hoy en día, incluso las organizaciones más pequeñas, las MIPYMES, tienen datos en la nube, datos sensibles, datos personales de usuarios, sean empleados, sean clientes, sean proveedores, etcétera, y que pueden estar circulando en espacios digitales como la nube, ¿no? ¿Ya regresó Diego? Profesora, me dice Diego que tiene un problema con su computadora, que le manda la presentación y se conecta del teléfono para exponerla. Ok, que me la mande y yo la pongo para que él la integre, ¿sí? Termine su exposición. Hay otra cosa que quiero comentar sobre, recuerden que ahorita estos 2 temas, al igual que el Big Data, el Open Data, son temas que surgen por el desarrollo mismo de la era digital que empieza ya, que pasa de revolución a revolución. Ya no es la era digital que muchos vivieron en la década de los 60, sino que ahora es una era digital muchísimo más intensa. Esto de la pandemia también nos está
haciendo cambiar de manera radical todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, pero sobre todo la forma en la que nosotros interactuamos con estos objetos culturales, que puede ser el iPad, que puede ser el celular, que puede ser la misma computadora, y que también va cambiando la lógica de ustedes respecto de la asignación, digamos, del financiamiento que le van a colocar, de su presupuesto que le van a colocar al uso de ese tipo de herramientas. ¿A qué correo me lo va a mandar, Dani? ¿No sabes? Porque no me ha llegado su correo. Hay otra cosa que también me gustaría señalar. Precisamente por esto, por esta exposición de nosotros en la era digital, en el Estado se han impulsado la creación de órganos garantes de la transparencia y protección de datos personales. Entonces, esto tiene que ver que debe haber un órgano estatal para que ponga en equilibrio. Sí, hay que ser transparentes, hay que hacer una caja de cristal como organización, seamos pública o privada, ¿sí? Pero esa transparencia no debe ser tan grande que ponga en riesgo los datos personales que solamente le pertenecen a la persona, ¿sí? Entonces, vean cómo hay límites, o sea, la transparencia tiene su límite cuando empieza a transgredir la protección de los datos personales. Sí hay que ser transparente, pero que hay que proteger los datos. Y para evitar que existan compañías, organizaciones públicas, privadas, del sector que sea, que atenten a los datos personales o que incumplan con los mecanismos de transparencia, en todos los países se han implementado órganos garantes. Estos órganos garantes tienen dos tipos de atribuciones, unos preventivos y otros correctivos. Estos tipos de atribuciones están focalizadas en, digamos, plantear una seguridad de información, una seguridad de actuación o de estancia de toda la sociedad al interior de las redes sociales, pero sobre todo plantear un nuevo mecanismo de interacción entre las sociedades y las personas que le confían sus datos a estas sociedades. ¿Ya estás, Diego? ¿Ya me mandaste la presentación? Ya. Es que no sé qué pasa con la computadora, no aguanta, yo creo, y tampoco el internet. Bueno, esto también tiene que ver con algo, porque fíjense, precisamente como tenemos una infraestructura tecnológica muy, digamos, básica, pone en riesgo nuestra participación al interior de la red, ¿no? Y eso, pues, en alguna de esas salidas y entradas de la red se pueden generar, ¿qué cosas? Protección de datos, sí. ¿Qué se pueden generar? Vulnerabilidades en los datos que circulan en la red. Ya está, Diego. ¿Ya la están viendo? Sí, maestra. ¿Lo puede poner en la de abajo? En la donde está como el meme. Bueno, sí, si gusta ahí. Bueno, pues ya no le voy a poder presentar los videos, pero es que como el archivo no sé por qué no los agarra, por su archivo de origen, pero los voy a tratar. Me lo mandas y lo subimos a la red. El problema de esos videos es que tienen que estar en un drive, sí es el de la red, entonces vemos a ver si los podemos subir. Si no, de todas formas, a todos les recomendamos que vean ese documental de las redes sociales y sus dilemas. El dilema de las redes sociales, sí, está buenísimo, 100% recomendado. Y es que yo me quería apoyar en ese porque, bueno, va muy de la mano con este tema y tenía buenos ejemplos, pero bueno, en fin. Bueno, como les decía, compañeros, la integración de los datos revela patrones sin idea que existían, ¿no? Y eso nos queda con un signo de interrogación de qué hablas. ¿Me puede dar siguiente, maestra, por favor? Al otro. Ahí. Bueno, arriba. Ahí. Chequen esto que dijo un antiguo ejecutivo de Twitter.
Bueno, dice, lo que quiero que la gente sepa es que cada acción online es tomada cuidadosamente y grabada. Exactamente qué imagen te detienes a mirar y por cuánto tiempo la miras. Esto es como o sea, imagínense que todo esto que estoy hablando del Big Data y todo eso, selecciona cuánto tiempo ves una foto, cuánto tiempo ves un video, de qué videos los miras, pero todo esto en base a redes sociales. Ahorita me estoy enfocando en redes sociales, que es Facebook, Twitter, Snapchat. Y lo que hacen por ejemplo, ya está cañón para que lo diga un antiguo ejecutivo de Twitter. Lo que ellos hacen y quieren tomar en cuenta es que tú te des cuenta también, es que lo que nosotros miramos por internet es siempre grabado y llevado a una zona de datos. ¿Le puede dar siguiente, maestra, por favor? Bueno, el fin de todas estas, de las redes sociales, es que te enganches con la plataforma número uno. O sea, el principal objetivo de lo que hacen con la información de nuestros datos es que van saliendo, tú estás en tu Facebook y vas, o sea, para ejemplificarlo rápido, tú estás en tu Facebook y te gusta algo no sé, de fútbol, te va a aparecer seguido fútbol. Y lo que quiere hacer la plataforma es que con tus datos y interacciones y gustos y preferencias, tú te quedes mucho más tiempo en la plataforma, o sea, que no puedas salir sin que te deje de aparecer lo que te gusta. Hacen como algoritmos, la información crea algoritmos. Esos algoritmos crean realidades también, porque, por ejemplo, bueno, más abajo les pongo un ejemplo, pero quiero explicarlo de otra manera. ¿Le puede dar para abajo, maestra? Para que me entiendan más fácil. Bueno, hay un filósofo que se llama, esta es una manera de ejemplificarlo. Hay un filósofo que se llama Gilles Deleuze, es francés y creó un concepto que todavía ni siquiera está en los diccionarios, que significa un individuo. ¿Qué es un individuo? Bueno, el individuo es como el segmento de una persona y lo que, haz de cuenta, nosotros somos como tal individuos, pero un individuo es una parte. Por ejemplo, yo soy Diego, un individuo es una parte de Diego. Lo que hacen las nuevas tecnologías con la información que recaudan de nosotros es crear segmentaciones de nosotros con nuestros gustos y preferencias. Esto es como una manera de explicarlo. O sea, ellos no conocen como tal a Diego, sino conocen el individuo de Diego. Eso es como una forma de explicarlo para que me entiendan. ¿Le puedo dar siguiente, maestra? Bueno, entonces, ¿qué soy yo? O sea, si ellos están sacando de mi Facebook, están la interacción y creando algoritmos con mis datos, ¿qué soy yo? Información, pues sí, la verdad sí. Pero nosotros no tenemos cómo quejarnos, ya que nosotros recibimos algo a cambio. Nosotros ya estamos recibiendo el uso de la plataforma, no pagamos nada, es gratis, tenemos relaciones entre personajes. Nosotros, o sea, lo que quiero que se entienda con esto de protección de datos es que nosotros somos, por así decirlo, el capital, porque nosotros somos el producto. Y, por ejemplo, lo de la información, o sea, siempre han existido focus group, encuestas, y todo ese tipo de recaudación de información, pero el punto del Big Data es otro nivel. O sea, es como la pregunta de ¿cuántos granos de arena se convierten en una duna? Pues para que se den una idea, con el Big Data y la información que nosotros soltamos de las redes sociales, es un grano de arena comparado contra un planeta entero. O sea, es tanta la información que procesa con nuestros datos las empresas, y no solo, bueno, en este caso estoy hablando de redes sociales, pero también estoy hablando de diferentes, como ya lo explicaron los compañeros. Es un tema, la verdad, muy denso. ¿Le puede dar, maestra? Siguiente. Bueno, y con esto que entramos. Algo que crea el conjunto de datos y preferencias de nosotros y que obtienen las empresas es hasta eso algo muy peligroso porque pueden crearnos una realidad. Esto en el caso de, para ejemplificarlo y les quede más claro, en las elecciones de Estados Unidos pasadas, con una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, lo que hacían era, bueno, eso fue contratado por la gestión de Trump. Bueno, por eso se convirtió en presidente. Lo que hacía Cambridge Analytica era recaudar todos los fondos de Facebook, o sea, compraron los datos, por así decirlo, a Facebook de todos los usuarios. Lo que ellos hacían era crear publicaciones en Facebook
dependiendo de tus gustos y preferencias. No sé, si eras de un estado y te gustaban las armas, te aparecían puros, o sea, te aparecía Donald Trump, aparecían las armas. Y si eras de otro estado y eras más conservador, lo que hacían los algoritmos era que te aparecían en tu Facebook puras cosas como de no al aborto, y de ese tipo. O sea, creaban realidad. O sea, es tan duro, bueno, por así decirlo, perdón la expresión, pero es tan gigante lo que tiene que ver esto, que creaban realidades, lo de Pizzagate, o sea, las fake news, el tema de los algoritmos el tema de algoritmos que se crea con los datos que nosotros tenemos en redes sociales, pues son increíblemente asombrosos. Y por ejemplo, yo puse de ejemplo lo de Donald Trump y Cambridge Analytica, que Cambridge Analytica tenía los datos de muchos usuarios de Facebook y creaban, como así decirlo, creaban como una realidad personas y ellos, o sea, ellos nos controlaban a la gente, por así decirlo. ¿Le puede dar siguiente, maestra? Ah, bueno, aquí está lo que puse de Donald Trump y Cambridge Analytica. Bueno, se extrajo información privada de perfiles de Facebook de más de 50 millones de usuarios sin su consentimiento, lo cual dio resultado una de las filtraciones más grandes de la historia de las redes sociales. Se dice que, o sea, por este tema Facebook fue a juicio. La filtración permitió a la empresa explotar la actividad privada de redes sociales con un porcentaje enorme del electorado en Estados Unidos. Y por ejemplo, esto solo es un ejemplo de lo que han hecho, porque también Barack Obama de igual manera lo hizo. Y Barack Obama lo hizo de manera que el que traía su campaña, el jefe de campaña, lo dijo en una entrevista. Sin embargo, pues como no era muy conocido, el tema de protección de datos, pues no hizo tanto retumbe como en el 2016. ¿Puedo siguiente, maestra? Otro. Bueno, ¿y por qué a nadie le importa esta situación? Aquí en esta imagen podemos ver, mira, el Big Data, cómo se analiza y cómo crea decisiones. Aquí es más fácil de explicarlo de manera de que el Big Data de las redes sociales, de las empresas gigantes, obtiene toda nuestra información, después se pasa a procesar se crean algoritmos que son, ya saben, exponenciales, con velocidad y las características, y a final de cuentas eso es lo que hace que toma decisiones, y esto la verdad es que es muy peligroso, ya que si ellos tienen nuestra información y nosotros no tenemos algún tipo de protección de datos, o nosotros somos como tal el capital para esas empresas, para venderlas por publicidad, o sea, como lo hace Facebook, que ellos como ganan dinero, no es como tal vendiendo nuestros datos, ellos ganan dinero haciendo que nos aparezcan las impresiones, se llaman impresiones, de las diferentes marcas. Las marcas les pagan a las empresas de redes sociales para que aparezca su publicidad. Pero eso es de un sentido, pero están en investigación y todo eso, que hasta la fecha no hay mucha información de cómo crear una contraparte, por así decirlo, para el robo de datos. Nosotros ni siquiera nosotros no tenemos idea que somos el capital, por así decirlo. Pero bueno, enfocándome en esto, ¿por qué a nadie le importa la situación? Uno, porque no saben. Dos, porque no tenemos idea o sea, nosotros creemos que tenemos, por así decirlo, libre albedrío. Y al final de cuentas, o sea, la decisión la pueden tomar con nuestros datos. Por eso dicen que el poder más grande del mundo es la información. ¿Le puede dar siguiente, maestra? Bueno, y dirás, bueno, a mí no me importa que me roben mis datos, o sea, yo soy una persona común y corriente, ¿no? O sea, pero o sea, los que se tienen que preocupar son los grandes empresarios, las grandes personas que tienen dinero, o sea, los que de verdad valen sus datos, pero no, o sea, seamos aterrizados, y aquí dejo una frase muy importante que lo quise asimilar, que es como es como no defender la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Y esto me parece muy importante, y quiero hacer énfasis en que nosotros como tal no, ¿cómo decirlo? Vivimos como en un bucle de comodismo. No, perdón, se me fue la idea. Vivimos en un bucle de estabilidad y no tenemos ni siquiera información acerca de este tipo de cosas, pero los invito a que se informen
acerca de protección de datos, de redes sociales, del Big Data, aparte de cómo, y busquen lo de Cambridge Analytica, que es muy interesante, y la gestión de Donald Trump, cómo llevó a Facebook a juicio contra el Congreso de Estados Unidos. Existen varios temas ahí que quería tocar, y como tal, por ejemplo, conclusión del tema, en el que le comentamos la maestra y yo del Social Dilemma en Netflix, es el video que, bueno, eran los tramitos que quería que vieran para que les quedara más claro, pues te habla de eso, o sea, que la conclusión al final de cuentas es que no existen políticas públicas contra el robo de datos, porque al final de cuentas no nos están robando nuestros datos, nosotros se los estamos compartiendo sin nada a cambio. Hay una como anécdota muy chistosa que habla de cuando empezaron las redes sociales como Facebook, Twitter y todo eso. El FBI estaba tan celoso que nunca habían podido crear una plataforma así, ya que ellos pues buscan la información de las personas, y con Facebook y las demás redes sociales la gente las entregaba gratis. Les entregaba toda su información, dónde están, con quién están, quiénes son sus amigos, qué preferencias tienen, que si les gustan los perros o los gatos. Es un tema muy vasto. Yo se los quise sintetizar porque de igual manera, con ejemplos, les iba a quedar más claro de cómo nos podían crear realidades, y nosotros no estar de acuerdo, ni siquiera estar enterados de cómo sucede, que todo el tiempo estamos monitoreados por algoritmos, y que a final de cuentas la integración de nuestros datos crean estos algoritmos. Y ya. Ok, dejo de compartir, ahí te corregí unos errores ortográficos, tus compañeros te dejaron solos. Sí, bueno, repito, el tema, como todos los temas que se vieron en esta parte de las exposiciones, se dan cuenta que son sumamente densos, sumamente profundos, y lo único que hicieron o que se hizo, o sea, no, lo voy a decir con todo el respeto porque se hicieron buenas presentaciones, la mayoría de ellas, y hubo una profunda investigación, pero solamente le llegamos a la parte, digamos, genérica de estos temas. Estos temas son muchísimo más profundos. Particularmente el de transparencia y protección de datos personales, creo que no me escuchó Diego porque fue cuando lo sacó. Es un tema que aplica no solamente a las redes sociales. Yo les pedí que se acercaran a ese video porque es muy claro el ejemplo de cómo la protección de datos personales y la transparencia se vinculan en el asunto de un negocio que es poner al servicio de una sociedad un espacio de interacción social. Sí, dice Diego, nosotros somos el capital y el recurso. Yo diría, los insumos realmente de una red social son las interacciones sociales. Esta forma en la que una persona conversa, digamos, interactúa por medio o mediante el uso de la tecnología, le dan un like, le dicen te quiero, no, le bajan la mano porque no les gusta el mensaje. Son interacciones de aprobación o reprobación. ¿Qué es lo más terrible? Y estos son los críticos de la tecnología respecto de las redes sociales, que se genera un escenario. Las páginas como Facebook, como Twitter, como Instagram, etcétera, lo que generan es reproducir un escenario de interacción social mediante el cual ustedes pueden generar pues una serie de relaciones con personas que ni siquiera conocen. Entonces, por un lado somos nosotros, por otro lado es la naturaleza social de nuestra sociedad que se integra en las redes sociales. Lograr la legislación respecto de la que le aplique a las redes sociales es una cosa que todavía estamos muy lejos. Yo les comentaba hace unas cuantas semanas que hubo un informe del gobierno de Estados Unidos, particularmente del Senado, tratando de limitar prácticamente el gran poder que tiene. Hay otros dos ejemplos, y me voy a detener en uno que tiene que ver con la gran campaña que hizo el gobierno de Estados Unidos para espiar
a todos los países del mundo. No estamos hablando de las redes sociales, sino estamos hablando a todos los países del mundo. Ustedes recuerdan el caso de este chico Edward Snowden, que fue un consultor de tecnología que lo mandaron a todos los países para implementar un software de seguridad que realmente lo que hacía era espiar todo lo que pasaba en los países. De hecho, hubo una demanda porque estaban espiando desde Estados Unidos a Angela Merkel, a muchos gobernantes, al gobierno de Francia, etcétera. Edward Snowden pues salió arrancando de Estados Unidos y está escondido en Rusia. Hay una película muy interesante que se llama Citizen 4, Ciudadano 4, en donde él logra vincularse con un diario británico para explicar lo que a él le tocó hacer como consultor. O sea, a él le pagaron por ir a instalar en las grandes redes un sistema de seguridad y lo que él estaba realmente instalando era un sistema espía. Eso, como parecen cuentos de terror cuando se habla de tecnología, lo más importante es que valoremos y tratemos de equilibrar el uso que le damos a la tecnología y la forma en la que nos piden y debemos ser ciudadanos de una sociedad digital muchísimo más responsable. Ahora, regresando al tema de la regulación, todos los países han avanzado en un sistema de regulación respecto de transparencia y protección de datos personales. Esta legislación aplica tanto al nivel público como al nivel federal. Abarca a todos los sectores de la economía, porque de lo que se trata es ver quién tiene acceso a los datos personales de alguien para poderle, que le aplique la ley. Y cualquier sector que tenga empleados, cualquier sector que tenga información de sus clientes, cualquier organización de cualquier sector que tenga información de sus proveedores ya tiene datos personales de otras personas, ¿sí? Y por eso tiene que generarse una legislación específica sobre ello. Ahora bien, el caso de la transparencia está vinculado a otra cosa que ha venido desarrollándose en los últimos años, la ampliación de los derechos humanos. En los derechos humanos me gustaría que visibilizaran 3 derechos. Hay un derecho humano de acceso y uso a las tecnologías de la información y la comunicación, precisamente por su abarcabilidad y por su potenciación, es decir, el acceso a las tecnologías de información y comunicación es considerado un derecho habilitante, porque habilita otros derechos como el que ustedes saben, el de la educación, el derecho a la cultura. Ahorita, si no tuviésemos nosotros una red de tecnología como la que contamos, ¿cuántas personas se estarían quedando sin el acceso a la educación, no? Entonces, está por un lado ese derecho, está por otro lado el derecho a la transparencia y el derecho a la protección de datos personales. Ambos se han incorporado de manera pues un poco lenta, un poco desafortunada en nuestro país, pero ahorita ya tenemos una especie de marco general respecto de la transparencia y los derechos a la información. ¿Qué tiene que ver todo esto con ustedes como administradores? Que todas las organizaciones públicas y privadas necesitan contar con un área que gestione la información. El área, no estoy hablando solamente de la comunicación, estoy hablando de la información que se genera y que tiene que ver con los datos personales de los, digamos, voy a utilizar una palabra, los diferentes stakeholders que ya vimos en la matriz de comunicación, y tiene que, digamos, hay como una serie de puntos de los sistemas de gestión para el tratamiento, que implemente procesos orientados al cumplimiento de la protección de datos personales y al cumplimiento de la transparencia que toda organización debe tener.
¿sí? Esta serie de pasos o de actividades son muy generales, pero realmente tienen que conocerlos. Va desde la definición de las políticas de gestión, definición de las funciones y obligaciones que deberá tener el área asignada a la gestión de transparencia y de protección de datos personales, el inventario de los datos y los sistemas de tratamiento de los datos. Y esto, miren, es fundamental porque va desde el momento en que ustedes diseñan su estructura documental, su estructura de archivos y el levantamiento de información en los diferentes formatos de los diferentes procesos. También integra algo que es fundamental y que ya no da tiempo en estos cursos tan pequeños, que es el análisis de riesgo de datos personales. Todavía aquí nos vimos sorprendidos por mafias kenianas, colombianas y algunas rusas que roban identidad a través de la red. Esto que señalaba Diego es bien importante porque en muchas ocasiones no somos tan cuidadosos como debieran de ser y el robo de las identidades es un delito que viene creciendo. Hay otra actividad que tiene que hacer esta instancia al interior de las organizaciones, que es el análisis de la brecha, medida digital, que tiene que ver sobre la incorporación de actividades que amplifiquen los servicios para disminuir las brechas digitales entre los usuarios de la información. Hay también medidas, deben de hacer un plan de trabajo de medidas de seguridad, deben de monitorear y revisar de manera sistemática y periódica todas las medidas de seguridad que ustedes implementen en su organización y finalmente desarrollar una especie de pedagogía social a base de capacitación a todos los niveles de su organización, porque todos los trabajadores de su organización en poca o mucha medida van a tener contacto, uso, acceso y operación con los datos personales de clientes, de proveedores, de empleados, etcétera, y a todos les debe quedar sumamente claro. Maestra. Es un tema muy grande. Dime, Diego. Sí, también les quería hacer el comentario y como dato, que la mayor empresa que tienen datos sobre nosotros es Google. Es la principal empresa, o sea, todavía tiene más que Apple, que también es de las más, con mayor interacción de esto. Y alguna recomendación que les puedo hacer es que busquen sitios, hay sitios que ya no usan tantos, que ya no utilizan tantos cookies, por así decirlo, para que tengan tu información como otros buscadores. No recuerdo el nombre, pero ahorita se está poniendo uno de moda que no es Google, sino es que otro que no usa tanto robo de datos. Pero es interesante también que lo sepan y que Google es el principal en este aspecto y no Facebook, como muchos piensan. Miren, en la página de One Virtual hay tutoriales y hay una guía para que ustedes puedan tener, digamos, conocimiento de cómo protegerse ustedes mismos en su configuración en las redes sociales, ¿no? Qué poner, qué sí poner, etcétera. No se trata de tenerle miedo a la tecnología o de hacer de la tecnología una bruja que vamos a cazar y resistirnos. No, la tecnología representa el avance del conocimiento aplicado con base tecnológica para beneficio de las sociedades. Y sí, nos ha ayudado muchísimo. Si no fuera por la tecnología, pues no sabríamos cómo hubiéramos funcionado ahorita o cómo estaríamos en esta pandemia. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos, digamos, críticos o que quizá la palabra no sea crítico, sino que no dejemos de observar cosas que estamos obligados a observar porque nos están transformando la vida, pero sobre todo estamos, nuestro mundo social, nuestro mundo simbólico, nuestro mundo de interacción está siendo objeto de un producto que se consume, que se vende, que se utiliza
con finalidades no siempre muy éticas, como el caso que puso Diego de Cambridge Analytica, ¿sí? Que de lo que se definió eso es hacer un mapa electoral para que la campaña de Trump se focalizara a los sectores, pues que de acuerdo a un perfil, pues pudiera tener mayor digamos, aceptabilidad. Y esto es fundamental porque vean lo que pasó ahora sí, en las elecciones de la semana pasada. O sea, nunca en la vida de los Estados Unidos había generado una gran cantidad de participación ciudadana en la votación. Pero también vean lo que está pasando y en gran medida tiene que ver con la falta de responsabilidad de la forma en la que nosotros interactuamos en las redes sociales, porque creemos todas las noticias que se presentan como verdaderas y no son verdaderas. Creemos todas las imágenes que parecen ser que, ay, sí, miren, le pegó a un policía o el policía le está pegando, pero en muchas ocasiones esas imágenes, esos videos, esas notas están descontextualizadas o no corresponden a las fechas, a los lugares y a las horas que se señala en la nota. Ustedes deben ser sumamente cuidadosos en el manejo de la información que va desde la selección, desde, digamos, el conocimiento de la información hasta su selección y su utilización. Antes de compartir una imagen que puede generar algo muy peligroso, verifiquen la veracidad de la fuente y de la información. Tienen que empezar a incorporar en sus prácticas, en sus hábitos al interior de la red, una serie de mecanismos de seguridad por ustedes, por bien de ustedes mismos, pero por bien de muchas otras personas, ¿no? Se dan cuenta, son temas sumamente grandes, nos quedan solamente unos cuantos minutos, yo tengo que cerrar esta sesión a las 12:30, hasta aquí queda la información, ustedes pueden seguir investigando, voy a seguir poniendo más videos, todos los videos de las clases y sus comentarios sobre la clase para cerrar y ya nada más quedaría pendiente el examen. Quiero que pongan todos sus fotografías o sus videos si es posible, a menos de que no quieran y que me lo digan que no quieren. Gracias, Gerardo. Diego. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, ya muchos se fueron, ¿no? Solamente, bueno, de mi equipo, ayer ya no le pudimos hablar, pero que nos diga las correcciones que había que hacer. Ok, mira, ahorita tengo un compromiso a las 12:30, en la tarde nos ponemos de acuerdo para que les dé las correcciones, ¿sí, Gerardo? Ok, y quiero corregir porque del equipo al que yo me refería no es el que expuso CRM, sino es al que expuso comercio electrónico, que fue Edgar Rodrigo con Juan Carlos y otros, ¿no? Sí, que ellos expusieron, de hecho, el EDI. O sea, el EDI tiene que ver con parte de lo que comentaba Marisa en ese sentido. Hay una tecnología que deben de conocer y si les interesan estos temas, vincula todo el tratamiento y el avance de los ERP con la transparencia y el manejo de información, que es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es lo que viene en camino. Nosotros estamos en pañales prácticamente al interior de México, la incorporación de la tecnología blockchain. Por favor, traten de seguirse informando al respecto de estos temas, porque hacia allá va el mundo de la administración. Así que solamente fue como una especie de embarradita general de estos temas. No sé si alguien quiera decir algo antes de irnos. El lunes yo les mandaré sus calificaciones. Gracias, profesora. Maestra, muchas gracias. Yo quería comentar, no es que no tuviera, no es que no quiera poner mi cámara, es que no tengo cámara. Ok, no te preocupes. La clase, ¿aprendieron algo? ¿Se les quedó algo de todo esto? El manejo de la información es muy complicado y debe ser estudiado con cuidado y debe ser esto.
Qué participativos son. Bueno, piensen en la naturaleza humana de la comunicación, de las interacciones, pero sobre todo de la forma en la que significamos a la información, significamos a los datos. Esto no crean, pero de las disciplinas más afectadas por el desarrollo tecnológico es la administración, que va desde la definición de la estructura, que ya vieron que no es nada fácil hacer una estructura organizacional, no es nada fácil hacer una matriz de comunicación, va desde la parte de la simple plan de comunicación interno, externo, etcétera, hasta esto, cómo vincular el plan de comunicación, que esta matriz de comunicación que nosotros vimos al inicio, con el uso de las redes sociales, con el uso de tecnología de la información. Y ustedes tienen que pensar en la configuración de las estructuras organizacionales a partir de procesos multidisciplinarios. Ya los procesos al interior de las estructuras no deben ser únicamente funcionales por especialización, deben ser multidisciplinarios. ¿Ok? Entonces yo los dejo, me da gusto haberlos tenido, cuídense mucho, un saludo afectuoso a toda su familia y que todos estén bien, que gocen de buena salud. Estén pendientes, el examen va a estar activo todo el viernes, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profesora. Sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Bye. Profesora, una pregunta. ¿Sí le llegó la presentación del comercio electrónico? Sí, Juan Carlos, gracias. No la he visto y no sé si están los comentarios, si es que les hice algunos comentarios para que la mejorara. Sí, sí lo arreglamos. Sí. Ok, bueno, sale. Gracias. Maestra, solo una duda. El tema de mis compañeros que no se pudieron conectar, ¿va a ser muy perjudicial para ellos? Sí, que se pongan en contacto conmigo. Ok. ¿Sale? Gracias. Gracias a usted, maestra. Cuídese. Bye. Hasta luego, chicos. Los dejo. Bye, bye. Profesora, bye.